Hola amigos, bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre los dichos mexicanos, analizándolos, entendiendo que son dichos ya muy antiguos y representan pensamientos viejos del pueblo. Así que hay dichos que sí son buenos, otros que no tanto, son destructivos. Y estamos haciendo esto porque esta es la filosofía del pueblo mexicano. Aquí vivimos, tenemos que entender cómo piensa la gente, cómo piensa la mayoría de la gente. ¿Nos sirve o no nos sirve? Sí, es como dijiste, eso es muy importante. El dicho es la filosofía del pueblo, es la filosofía de la persona común. Y a lo mejor muchos que nos ven a lo mejor no entienden esa misma palabra. ¿Qué quiere decir filosofía? Estamos hablando de una forma de pensar. ¿Y por qué importa esto? Pues porque no somos como si fueran un animalito. Pensamos antes de actuar. Tenemos una forma de pensar antes de aventarnos a hacer algo. Entonces, por eso importa, porque como tú veas el mundo, así no nada más que el mundo te ve a ti, sino tú interactúas con el mundo de esa forma. Si tú desconfías de alguien, vas a hablar de una forma que demuestra poca confianza con esa persona, es obvio, porque estás pensando antes de actuar. Sí, es un ejemplo muy claro en mi cultura, Sí. la cultura rusa, que no estoy diciendo que todos piensan así, pero en mi familia en gran parte sí, siempre he escuchado eso. No le confíes a nadie, no le confíes a nadie, ten cuidado. Y eso no es nada más especialmente ruso, es algo que existe en muchas culturas, pero para nosotros pasamos por muchos tiempos muy difíciles, muy tormentosos, muchos conflictos, y es como que no le confíes a nadie, porque cuando las cosas van bien significa que no va a durar. Algo malo siempre pasa, siempre va a pasar algo malo, porque en la cultura rusa hemos pasado por muchos desastres, así que es como que, sí, ahorita la vida está bien, pero vas a ver que vienen los tiempos malos. Sí, y no confíes. Alguien puede decir, lo mismo ha pasado el pueblo americano, el pueblo mexicano, pero en realidad no es comparable al sufrimiento que ha pasado más bien el pueblo ruso y el pueblo más bien soviético, se puede decir. Sí, todos esos países pequeños que Sí. sufrieron tanto por la Unión Soviética, por la ruptura de la Unión Soviética, pero también hay muchas culturas que han sufrido cosas más extremas. Sí. Y no piensan así, así que todo depende del pueblo. Y tenemos que empezar, porque vivimos aquí en México, con este dicho mexicano que es muy conocido: el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Entonces, si sirves a dos amos, con uno vas a quedar mal. Y esto lo escuchamos muchas veces. Acuérdense, estos son dichos comunes, populares, pero a la vez sabemos que a lo mejor en casa estás diciendo, así no es el dicho. El dicho es así, así, así. Porque hay muchas versiones y no hay una versión oficial. Entonces, hay muchas versiones, varían con región, varían hasta como en México, que hay dialectos, varían. Entonces, tenemos que entender que no es una exacta, pero la esencia de lo que estamos hablando es lo mismo. Entonces, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Ahora, vamos a verlo de una forma más general y después vamos más específico, porque generalmente hablando está muy bien este dicho. En un aspecto mental, psicológico, piensa en la positividad o en la negatividad. Si sirves a los dos amos, a la positividad y a la negatividad, si dices cosas positivas y negativas, con uno vas a quedar mal. Quiere decir esto, que la positividad después ya no viene muy fácil, como si te desconfía. Primero hablas positivo y después le empiezas a meter cosas negativas. Empiezas a decir, sí, el carro es nuevo, pero está muy caro el pago mensual. Entonces, la positividad la empiezas como si fuera a contaminar, como si sirves a otro amo, a la negatividad. Entonces, la positividad como si se ofende. Entonces, después, la positividad viene menos fácil. Se tarda más, es más complicada, ahora ves más el pago y así te vas. Viceversa, funciona igual. Es una persona que dices está deprimida o está muy abajo emocionalmente, pero empieza a servirle a un amo de la positividad. Empieza a decir, me siento muy mal, me siento muy triste, pero es un día muy bonito.
empieza poco a poco a la negatividad igual como si se ofende. Entonces la negatividad se tarda, es lenta, viene más despacio y la positividad poco a poco viene más rápido. Obviamente estamos hablando genérico aquí, sí, pero esto es algo físico. Es como el ejemplo clásico del angelito y del diablito, ¿no? Sí. En cada hombro, la voz buena y la voz mala en tu cabeza. Una voz que te dice, ah, no, tú no sirves, eso no va a funcionar, esto es muy difícil para ti, se me hace que deberías de rendirte. Y la otra voz que dice, no, tú sigue adelante, tú sí puedes, tienes que romper esa barrera. Y con uno quedas mal si escuchas a los dos. Y tienes que tener lealtad con uno o el otro. Y nadie es perfectamente leal, nadie. Obviamente, ¿cómo? Que nada más digas algo positivo o nada más digas negativo, nadie es así. Por eso en parte también hay tantas críticas de la categorización de personas bajo lo que es el manual, es un manual de psicología que se usa, que se llama el DSM, que es básicamente un catálogo. Tienes este síntoma, tienes se llaman trastornos, que antes se llamaban desórdenes, le decían, psicológicos. Puede ser depresión mayor, puede ser, porque ustedes tienen que entender esto, la depresión no existe. Alguien te dice, ah, es que estás deprimido. No existe la depresión, no es una clasificación precisa, no existe. Simplemente en ese libro que es el manual de los psicólogos, psiquiatras, terapeutas, de todos los que están en ese campo de salud mental. Entonces, tienes que entender esto, que es una tangente aquí un poquito, pero el punto es que cuando tú catalogas a alguien, categorizas a alguien, estás diciendo, esta persona es solamente así. Esta persona tiene un trastorno depresivo mayor, o crónico, o lo que sea, o agudo, porque como ya les había dicho, depresión nada más sí no existe. Lo usamos porque la gente lo usa para hablar un lenguaje que ustedes nos entiendan. No existe en ese libro, no estamos diciendo que no es una emoción verdadera, sí, porque sí es, pero en ese libro, como dices tú, ya los psicólogos modernos han especificado. Sí, y hay muchas divisiones de lo que es depresión. Entonces hay depresión aguda, crónica, es un montón de clasificaciones, por eso es un diagnóstico formal. Entonces es como si vas al doctor y el doctor te dice, ah, estás enfermo. Y te dice, ¿de qué? Ah, pues de enfermedad. No funciona así, te tiene que decir, tienes gripa o como ahora que está pasando, tienes en la prueba de COVID, saliste positivo. Es algo preciso, no te dice nada más o menos qué está pasando, te dice algo preciso. El doctor, entre mejor sea el doctor, más preciso es. Entre la mente es lo mismo, entre más intelectual, más refinada sea su proceso de observación del mundo, entre más inteligente es, más preciso es. No es general, no es genérico. No dice, el mexicano es flojo. No dice eso, una persona intelectual. Que estamos hablando de intelectual, no que quiere que sepa matemáticas o algo así. No, intelectual quiere decir alguien que es razonante, que ve su mundo y no nada más lo acepta. No que tampoco lo cuestione todo. El punto es que lo razona, lo procesa. No nada más lo absorbe o es escéptico. Lo piensa, es alguien lo piensa. Pensante. Entonces ese pensante no pone en un cuadrito, en un cubito aquí, tú cabes acá, tú tienes depresión, tú estás feliz, porque no es posible. Piénsalo de esta forma, ¿cómo puede ser que alguien esté deprimido? Está deprimido en ese momento, no está deprimido siempre, no es una persona con depresión. ¿Por qué? ¿Cómo puedes estar deprimido todo el día, cada instante? ¿Ni una vez te ríes? ¿No duermes? ¿Estás triste todo el día y noche sin parar? La mente humana simplemente no tiene el poder para concentrarse en una sola cosa por mucho tiempo. Observa tu mente. A lo mejor te enfocas en algo 5 segundos y ya viene otro pensamiento. Sí. A lo mejor puedes leer algo por 10 segundos y ya, te acuerdas de la cocina, que tengo que hacer algo. Sí, y es como un changuito, brinca de un lado, pum, pum, a otro lado, otro lado. Así que a lo mejor tu estado emocional es bajo todo el día por muchos años, pero tu mente no tiene el poder de estar enfocándose en una sola cosa, en un solo pensamiento por siempre.
Otra cosa es que lo reciclas, el pensamiento, repites lo mismo y lo mismo, lo mismo, pero aún así tu mente es demasiado, como podemos decir, promiscua, porque se va a todos lados, piensa en cosas diferentes. Sí, no tiene lealtad, no, porque no la hemos entrenado. Al menos de que la entrenes. Sí, Sí. no tenemos entrenamiento. Si la entrenas es otra cosa. Una persona, un monje, una persona, Sí. un budista, por ejemplo, o Alguien que medita. sí, una monja católica que reza horas y horas y horas, tiene poder de concentración Se han tremendo, entrenado porque está concentrándose en eso. Sí, la concentración, y por eso entramos a esa cuestión de los amos. Tienes que entrenar a tu mente a servirle al amo correcto. ¿Y cuál es Sí. el amo correcto? El que te va a traer paz, el que te va a traer satisfacción, felicidad, Que va a mejorar salud. tu vida. Exactamente, salud física, salud mental. Ese es el amo. Pero como la mente no está entrenada, pues varía. Va primero acá y luego para allá y así está. Sí, y esto que hablamos de cómo las personas brincamos de un lado a otro mentalmente, pero a la vez nos clasificamos y clasificamos a otros como si estuvieran siempre enfocados en una cosa. Es un fenómeno extrañísimo, porque, como les habíamos dicho, dice, simplemente la gente define a las personas por muchos, como si fueran, le ponen muchos sombreros. Porque dice, esta persona, por ejemplo, es ingeniero. No es ingeniero. Si fuera ingeniero, no sería entonces padre, madre, hijo. Son muchos roles. Trataría a todos como un ingeniero, hasta su papá lo trataría como un ingeniero. Como un ingeniero trata a alguien más. Está capacitado intelectualmente como un ingeniero, tiene ese título, tiene un título de ingeniero. Sabemos que esto es extraño porque nuestro lenguaje lo hace complicado. Nuestro lenguaje está diseñado para rápido catalogar a alguien. Este es doctor, ella es enfermera, ¿sí? Ella es abogado, todo esto. Estamos en un ambiente, y estamos hablando de un ambiente lingüístico. Nuestro lenguaje nos orilla básicamente a catalogar a gente. Y esto de catalogar a gente nos hace fríos a la vez. Nos hace fríos y nos hace crueles. Y creemos que es o acá o acá. No entendemos que las personas son variantes, son diferentes. Un ejemplo de esto, de este mismo dicho, la persona lo interpreta como que siempre tienes que servir a un amo. ¿Y qué les habíamos dicho? No se puede servir a un amo solamente. No se puede, es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo puedes hacerle para ser positivo todo el día? ¿Puedes convertirte tú en un doctor día y noche? ¿Tratar a todos como un doctor? No. Entonces, ¿qué es el punto? Que si tú lo copias y pegas el razonamiento de que este es doctor, ella es enfermera, es A o B, es sí o no, es acá o acá, entonces, ¿qué pasa? Tú interpretas este dicho un poco diferente. Por ejemplo, si eres una persona casada y dice, el que le sirve a dos amos con uno queda mal. Y tú lo interpretas como, tengo que hacerle caso a mi mamá o a mi esposa, como uno u otro. O lo interpretas al revés. Dices, si le sirvo a los dos, quedo mal con uno. Y la mayoría de las personas que están en problemas maritales, que la suegra o el suegro o así interfiere en eso de autoridad, tienen este problema. Creen que tienen que servirle, entre comillas, tienen que hacerle caso, tienen que seguir las órdenes de un padre o de los padres o nada más de la esposa, como aquí o acá. Y están en un juego muy peligroso, porque siempre alguien sale ofendido. Y ese problema viene en parte de este dicho, pensando que tienes que servirle a uno, porque si no vas a quedar mal. Y eso es lo que quiero que entiendas. Si tú tienes la
mejor madre del mundo, el mejor padre del mundo, el mejor. Te quiero preguntar esto. ¿Tiene la razón 100% de las veces en todo? ¿Nadie sabe más? ¿Nadie tiene mejor razonamiento? ¿Nadie es más positivo? ¿Nadie es más inteligente? ¿Nadie es más amoroso? ¿Nadie es más razonable? Obviamente que no. No estás en la situación que dices, sí, mi papá o mi mamá, no hay mejor en la historia, en el mundo no existe. En cualquier tema, de lo que sea, es número uno. Le hablas de genética, número uno del mundo. Le hablas de tenis profesional, número uno del mundo. Le hablas de cómo conectar un aparato a la computadora para que se puedan comunicar vía internet, no hay mejor en el mundo. Le hablas de lo que tú quieras, de hacer un vestido, nadie mejor en el mundo. No. De cómo guiar tu vida, nadie mejor en el mundo. ¿Cómo? No es Dios. Entonces, ¿qué es el punto aquí? ¿A cuál amo hay que servirle? ¿Tú piensas que hay dos? Tal vez. Está o tu mamá o tu esposa. Está o tu papá o el esposo, por ejemplo. Pero hay un tercer amo. Y ese tercer amo es al que hay que servirle. A ese es al que hay que servirle. Y ese amo es tu razón y tu intelecto. Es lo que más alto tengas en tu mente. Si fue algo que leíste en una frase en Facebook, esa es. Si es tu mamá en ese momento. En otro momento es tu esposa, es ella en ese otro momento. Le obedeces, le sirves, le haces caso a lo más alto que hay en ti, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Cero lealtad a personas, 100% de lealtad a ideas. Ideas altas. Sí, podemos decirle, es tu conciencia más elevada. Sí. Y a veces tu esposa puede estar de acuerdo con Sí, esa conciencia más elevada. A veces es tu mamá, a veces un extraño. Sí. A veces es una persona que ves en un video en el internet y dices, sí, esto me parece bien, esto es más elevado. Sí, puede ser que le llames tú Dios, puede ser la Biblia, puede ser Buda, puede ser el que tú quieras. No tiene regla esto. El punto es, si es lo más alto que hay en ti, esa es la forma. Si no, ¿a quién le estás haciendo caso? A algo menor que lo más alto que tú tienes. Y vas a quedar mal con una persona, contigo mismo. Pierdes tu dignidad, porque le estás escuchando a alguien que tiene una opinión más baja. Tú tienes algo mejor. Y le estás haciendo caso a alguien que tiene un intelecto, un razonamiento en ese momento más bajo que tú. Sí, y no es una persona menor que tú. No es una persona inferior. Sus ideas. Sus ideas, en sí. este momento, en ese tema, por el momento, sí, son más abajo. Tú tienes algo más elevado. Siempre discriminar ideas, nunca discriminar personas. Sí, de eso se trata. Tenemos que irnos a un corte comercial, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con el siguiente dicho. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Si tú usas este dicho, tíralo, por favor, porque es extremadamente destructivo. Esto viene de la creencia que el éxito nace, no se hace. La mediocridad nace, no se hace. Esto es algo que le podemos decir mentalidad fija. Como dice la científica Carol Dweck, hay dos tipos de mentalidades, mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. La mentalidad fija es esta, el que nace para maceta, del corredor no pasa. Tú naciste así, siempre te vas a quedar así. Tienes tal nivel de inteligencia, así te vas a quedar, estás fijo para toda la vida. Una creencia absurda. Porque ya hemos comprobado a través de muchos estudios, muchos científicos, en la psicología, en la biología, que absolutamente no es así. Las personas, los atletas,
sí tienen ventajas, obviamente, si a lo mejor están más altos, si quieren jugar basquetbol o lo que sea, pero es el entrenamiento. El entrenamiento que para muchos, esos superestrellas, empieza desde muy jóvenes. Michael Jordan, sabemos esa historia. Él no tenía la altura óptima para jugar basquetbol. Sí. Y es el mejor jugador de la historia, porque él se colgaba de las barras por horas y horas y horas para tratar de estirar su cuerpo para crecer cuando era un joven, un adolescente. Entrenaba como un loco, nadie le ganaba en su entrenamiento. Y siempre, hay muchas historias así, siempre vemos esto. Es el destino, si tú crees en el destino, se hace. Pero si tú no haces nada, pues vas a seguir el mismo camino. Así que esa es la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento es al revés. Dice, el ser humano no es una piedra. El ser humano nació para evolucionar, para crecer. Entonces, si tus habilidades están aquí, en nivel 5, con práctica puedes subir a nivel 6, a nivel 7, a nivel 8. Después de muchos años de práctica, vas a estar en el nivel 10. Puedes llegar a ser el mejor en el mundo, empezando desde muy abajo. Todos sabemos esto. Ese entrenamiento es la disciplina, es la práctica. No importa en qué maceta naciste, ¿no? Tú puedes con el tiempo obtener una maceta más grande. Sí, y salir del corredor porque tienes piernas. Como decía Jim Rohn, tienes la dignidad de la elección. Puedes elegir. No te gusta estar aquí, puedes irte a otro lugar. No importa, puedes empezar a caminar. Puedes empezar a pedir ride en el camino y llegas a donde tú quieras. El problema es que te han hecho creer que eres un bonsái. Sí. Te han cortado las raíces, te han cortado las ramas, te han puesto una macetita y te dicen, de aquí eres. Y tú crees, sí, de aquí soy. No naciste para ser bonsái, naciste para ser un árbol gigante, enorme, crecer lo más posible. Lo que tú te puedes imaginar, lo que tú te puedes soñar, ese es tu límite. No tienes un límite nato. Aún personas que nacieron con problemas genéticos, físicos, se han superado, como Kyle Maynard, que nació sin brazos y sin piernas y se ha subido a Monte Kilimanjaro en África, una de las montañas más peligrosas y más altas en la tierra, porque él no se quedó en la maceta en la que nació, no se quedó con los límites, los quiso romper y los fue rompiendo poco a poco con una constancia todos los días. Después de muchos años, al final pudo lograr muchas cosas, tener una vida completamente independiente, sin brazos y sin piernas. Así que, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? Sí, no tenemos. Y luego dice alguien que tiene 75 años, no, pero subir las escaleras. ¿Sí? ¿Cómo voy a subir las escaleras? Y este señor sin brazos y sin piernas va subiendo. Y si ustedes ven el video, lo pueden buscar. Y en varias partes, cuando él se cae de frente, y es una montaña peligrosa y las piedras son muy pequeñas en algunas partes, pero filosas. Y se cae de frente y es muy difícil pararse. Ustedes se imaginan sin brazos y sin piernas. Entonces, y él está ahí con las piedras en la cara y tiene que tratar de, como si fuera a ponerse erguido otra vez para tratar de empezar a avanzar, y les grita a los que le quieren ayudar, no me ayuden, no me levanten, porque si no, yo no subí la montaña. Y eso estamos hablando en un clima de menos 15 grados Celsius, con unas piedras que se están cortando la cara, sin brazos, sin piernas, pero no. La señora de 78 años no puede subirse 3 pasos, 3 escaloncitos, no puede subirse. Entonces dices, ¿por qué? Porque creen algo así, creen esa rigidez, creen la rigidez. Ahora te quiero preguntar algo, porque esto es lo que pasa, la rigidez la tenemos como si fuera en la sangre prácticamente, nacemos con ella en el sentido de que nos dan, igual con la leche materna, nos alimentan con esta mentalidad fija.
Porque el hermano, este es el hermano inteligente, este es el malcriado, ella es la floja, ella es la aplicada en la escuela. Tiene talento, esa Sí. es la palabra mágica, talento. Sí. No, con eso naciste, eso no, Sí. no se puede hacer. Sí, y eso es lo que quería preguntarles. Quiero que me diga usted, ¿qué pasaría si usted no supiera nada, nada, absolutamente nada de los dinosaurios? Nada. Nunca había visto uno en una representación, en una ilustración, nada, absolutamente nada. El animal más grande que usted conoce es el elefante. Es todo. Pero se encuentra por pura casualidad, va usted tiene un rancho, va caminando y se encuentra un esqueleto, unos fósiles, cuerpo completo, de un tiranosaurio rex. ¿Qué cree que es? Dice usted, este es, ¿qué? ¿Qué dice que es? Y si usted dice, fácil, es un dinosaurio, acuérdense, no saben nada, nada, absolutamente nada. No saben nada de qué es. ¿Qué es lo que va a decir? Va a decir lo que dijeron los científicos por mucho tiempo. Dijeron, este es un dragón. Este es el dragón de los chinos. Ya lo encontramos. Porque tienen una mentalidad en una maceta. No salen de ahí. Lo que les dijeron, lo que ellos vieron, ese es. Y luego decían, ¿dónde están las alas? Y decían, es que las alas son frágiles. No sobreviven como fósil. Y si usted dice, qué tontos. Eso es lo que se creía por muchísimos años, décadas y décadas. Si tú estudiabas con expertos, eso te iban a enseñar en la escuela y podías tener un doctorado en arqueología. Y tú dices, qué tontos. La pregunta es, ¿qué estamos interpretando de la misma forma ahorita? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Que es una especie totalmente diferente, pero no nos salimos de la mentalidad. Este es un dragón, así es. Y muchos de ustedes van a saber esto, dicen, la tortilla de maíz, una locura, una tontería, dicen, o la de harina o lo que sea, se la das a alguien y dicen, así no se hace, esta no es una tortilla de maíz, como si tú supieras, como si hubiera una fórmula, y le preguntas, ¿por qué? Porque así no es, porque así no la hace mi mamá. Entonces, como esa es la fórmula, si no la hace así igual como tu mamá, no es. Porque te quedaste ahí, estás en esa maceta, ahí, como dices, estás sembrado y ahí creces. Sí, es como cuando la gente no quiere viajar y dice, no, es que los chinos son muy raros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son de mi cultura, por ¿Sí? eso son muy raros. No, es que esa gente no le tengo confianza, es porque no son de mi país. Sí, y es como si no supieras de la cultura, por ejemplo, mexicana, dices, una idea de esto. Hay un día en que a las señoras, muchas personas, si tienes tú una señora en tu familia, vas a esperarte en la noche, bien noche, y vas a encontrar una gente con sombreros. Te los llevas y tocas afuera trompetas y un montón de cosas a todo vuelo y cantas para que la señora salga en la noche, que se desvele. Y dices, ¿estás loco? ¿Qué es eso? Pero tú dices, es una serenata Día de las Madres. ¡Qué maravilla! ¡Qué exquisita esa costumbre! Pero es porque tú la conoces. Porque es algo, es el mismo corredor. Tienes familiaridad con él. Muchos dicen, ¿quieres probar el sushi? No, no me gusta. No me gusta. ¿Lo has probado? No, pero sé que no me gusta. Entonces, ¿por qué? Porque no sales de ahí. No sales de la maceta. Puedes salirte, puedes intentarte. Dices, lo probé una vez y me vomité. Se acabó la historia. Dices, pero no puede ser una experiencia típica, porque hay restaurantes de sushi. Y si fuera así, de que a la primera te vomitas, pues se cierran los restaurantes. Entonces, esa experiencia no fue típica. Ahora,
puedes cerrarte la mente tanto que tú mismo te provocas asco, tú mismo te provocas vómito, tú mismo te provocas ser una persona que discrimina a alguien sin saber más. Absolutamente. Absolutamente, porque los chinos escriben unas letras bien raras y los rusos todos son inteligentes y los de Asia son buenos para las matemáticas y los mexicanos hacen unos buenos tacos y los franceses tienen el mejor pan. Ay, no, ese es el peor. Sí, es el peor. Y los suizos, Para mí es los el suizos peor. tienen el mejor chocolate. Hemos probado el pan francés Sí, en está Francia, terrible. que está súper duro, te puedes quebrar un diente. El pan que con ese sirven pan. en el restaurante típico Sí, en tienes Francia. que ir a una parte especial para Sí. comprar otro tipo de pan. Sí, y muchos dicen el espagueti con salsa de tomate y albóndigas es lo más italiano. Son buenísimos, es italiano como no hay más. Eso es lo que quiero que entiendas. El tomate no es de Italia, el tomate es de China. Entonces, ¿qué pasó con que la salsa de tomate? ¿Qué pasó con la pizza? No hay nada 100% de ningún lado. Es muy difícil. Es extremadamente difícil. Tenemos que irnos a un corte comercial urgentemente, así que no se despegue. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros y estamos hablando de este dicho que dice: el que nace para maceta del corredor no pasa. Y hablamos ya un buen ratito de esto, de esta mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. ¿Tú crees que personas como Michael Jordan o personas como Mozart o esos genios en su campo son que nacen así o se hacen? Es una de las dos creencias. Ahora, sí habíamos hablado, claro, que hay ventajas. Estás más alto, es más fácil jugar básquetbol, tienes una ventaja. Tienes lo mismo, tienes manos más grandes, es más fácil tocar el piano. Entonces, sí hay ventajas, pero esas ventajas son muy pequeñas. Entonces, sin contar eso, ¿cuál crees? ¿Crees que se nace con talento o que se hace? Y eso es lo que te quiero preguntar. Cualquier persona elige igual a un genio, a alguien extraordinario en su campo, pero quítale su instrumento. Nunca le des el piano a Mozart, nunca le des la pelota de básquetbol a Michael Jordan, nada. No se la des. Que ni sepa que existe. Y después, cuando tiene 20 años, se la das. ¿Crees que es igual de bueno? Como si hubieran entrenado los 15 años que les faltaron de entrenamiento. Serían, para empezar, ¿serían buenos? No nada más genios, serían buenos nada más. Te aseguro que no. Pero está tan adentro esta mentalidad de nosotros que como ahorita quiero que me diga, usted, sí, tienes a dos niños. Un niño es de Asia, es asiático, es de China. Sus padres son chinos, sus abuelos, bisabuelos. Tiene una generación tras generación, chinos. El otro es un niño mexicano. Generación tras generación, mexicanos, como si fuera pura sangre. Y yo les pregunto a ustedes, en el mismo ambiente, los pones a los dos en la Ciudad de México, ¿cuál niño, sin sus padres, viven en una casa juntos con otra familia? Sus padres ya no están ahí. Estos dos niños, el niño mexicano 100% y el niño chino 100% genéticamente, ¿cuál de ellos dos aprende español más rápido? Quiero que me diga, ¿cuál es? Piénsalo bien. Considerando que son bebés, ¿verdad? Que no Sí, les han enseñado claro. a hablar todavía. 100% como si fueran puros, sin nada, mentalmente bebés, pequeñísimos. No han escuchado ni una palabra, los dos son idénticos. ¿Cuál aprende español primero? ¿El niño que es 100% mexicano o el niño que es 100% chino? Y la respuesta es el que se esfuerce más. El que tenga más exposición, ¿qué quiere decir? El que escuche más español, ese va a hablar español más rápido y mejor. Punto. No hay discusión aquí. Eso es lo que se creía
en Alemania cuando eran el tiempo de los nazis. Ah, no, los alemanes aprenden alemán más rápido, aún si tú los crías en otra parte. Si están en otro país enteramente, los regresas a Alemania, ¡pum!, de volada aprenden alemán. Lo intentaron, no funciona. No funciona. Muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú crees a lo mejor algo que no es apropiado. Y aquí es donde acabamos con este dicho, porque aquí es lo que quiero que entiendas. O todos somos macetas, o nadie es. O todos o nadie. O todos estamos destinados para algo y nada lo va a cambiar, o todos tenemos libre albedrío, libre elección y podemos hacer lo que nos dé la gana. Quiere decir ser un fracaso o ser un éxito. Elige, porque no es de que, tú eres maceta y yo no. ¿Por qué? ¿Cómo naciste tú especial o qué? No. Entonces tienes que reconocer esto, o todos o nadie. Tenemos que irnos a un corte comercial, no se despegue, volvemos. Ya tenemos que despedirnos desafortunadamente. La siguiente semana vamos a continuar con este tema de dichos mexicanos y qué nos traen de bueno y de malo. Porque acuérdense, no todos son buenos, no todos son malos. Tenemos que tener criterio en cómo los usamos y cuándo los usamos o si los usamos de plano o no. Así que con esto los dejamos. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.